Amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor siga derramando su gracia, su misericordia, su bondad sobre la vida de cada uno de ustedes. Amén. Es nuevamente un privilegio poder compartir la palabra, sabiendo que el Dios de la gloria siempre tiene una palabra de bendición, tiene, hermano, una palabra de refrigerio, una palabra que viene, edifica, consuela, una palabra que nutre. Y eso es lo que nosotros anhelamos en nuestras vidas, que una palabra venga de parte del Señor y que pueda, hermanos amados, venir a fortalecer nuestras vidas. La Escritura nos muestra y dice que nosotros debemos ser como niños recién nacidos, que anhelan esa leche, ¿verdad? Y esa leche es la que los sustenta, lo que los hace crecer, los que los nutre. Y eso hace, hermano, que el hombre pueda con el tiempo llegar a una madurez, ayuda, porque son los nutrientes que necesita el cuerpo. Entonces, que esta palabra de esta noche pueda ser, hermano, esa leche, ese sustento, ese maná que su vida necesita para poder seguir creciendo en el Señor. Amén. Así que le damos ya la bienvenida a los hermanos que se están conectando. Amén. Buenas noches, hermanos, les amamos. A la familia Villatoro, hermano Marco, ya está conectado, hermano Kevin, miro ya conectado ahí, hermano, pues es un privilegio de parte del Señor poder compartir, poder llevar un mensaje, llevar un pensamiento que sin duda alguna nos va a ayudar, poder ir entendiendo, hermano, los tiempos que nos está tocando vivir para poder entender qué es lo que nosotros también debemos de hacer. En esta hermosa noche yo le voy a pedir que usted me acompañe a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta hora. Amén. Me ayuda usted a orar, Padre, en esta hermosa noche. Te damos gracias porque has sido bueno, has sido maravilloso, has sido clemente y compasivo. Gracias porque nos has guardado. Gracias, Señor, porque has tenido el cuidado de nuestras vidas. Has tenido el cuidado de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestras familias, de todo lo que tú nos has dado. Eres fiel, Señor amado, eres maravilloso, eres misericordioso. Por eso nuestra vida está agradecida, Señor. Y en esta noche te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos puedas hablar. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas mandar ese maná que nosotros necesitamos, ese pan de vida, esa leche, Señor amado, que nuestro cuerpo, no solo nuestro cuerpo físico, sino nuestro cuerpo espiritual, Señor, nuestro espíritu, nuestro ser interior necesita para ser edificado, para ser nutrido, para ser perfeccionado. Señor, háblanos en esta noche. Queremos entender los tiempos, queremos entender los procesos. Por favor, auxílianos. Yo sé que has dejado tu palabra, has dejado tu Espíritu Santo para que nos pueda guiar a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir estudiando el mensaje que el Señor revela al ángel de cada una de las iglesias y se es revelado también a la vida del apóstol Juan. Y hay un mensaje, hemos estado ya viendo el mensaje a Esmirna, ya vimos también el mensaje de Éfeso. Y hoy, hermano, vamos a introducirnos a estudiar un poquito el tema de la iglesia de Pérgamo. Amén. Es el tercer mensaje de 7 mensajes que el Espíritu revela, que el Padre revela, hermano. Y sin duda alguna, si usted se pregunta por qué los estudiamos o por qué están en la palabra, porque sin duda alguna, hermano, el Señor los dejó para una enseñanza, para edificación, hermano, para ir comprendiendo cómo es el caminar del evangelio, cómo, hermano, cómo trabaja el enemigo, cómo el Señor nos mira, o sea, tantas cosas que nosotros tenemos que ir comprendiendo. Entonces, váyase conmigo al libro de Apocalipsis en su capítulo 2. Ahora vamos a ver el versículo 12. Amén. Y la escritura dice de la siguiente manera, hermanos, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Ahora, es interesante. Hemos estado viendo cómo a cada una de las iglesias se va presentando de diferente manera. Y se presenta, hermano, de acuerdo a lo que está viviendo, de acuerdo a lo que puede comprender perfectamente. Y vamos a ir entendiendo esto. Dice, ¿y cómo se presenta? Dice la escritura, el que tiene la espada aguda de 2 filos.
Así se presenta el que tiene la espada de dos filos, la espada aguda de dos filos. Dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿sí? Que tienes ahí a los que retienen, dice la Escritura, a los que retienen la doctrina de Balaam. Amén. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar a estudiar, y como lo hemos estado haciendo, hermano, en las otras iglesias, vamos a ver un poquito el significado del nombre, el contexto social, político, etcétera. Y es interesante, hermano, empezar a hablar que Pérgamo, el significado de Pérgamo es matrimonio. Uno de los significados de Pérgamo es matrimonio, es compromiso. Pero si usted se da cuenta, hermano, por lo que el Señor le dice a esta iglesia, que le recrimina hasta cierto punto, es que esta iglesia estaba comprometida, tenía ciertos compromisos con otras doctrinas. Por eso a la iglesia le dicen la iglesia de Pérgamo. Eso es lo que significa, que hay un compromiso, hay un matrimonio, pero no está hablando precisamente de una iglesia comprometida con el Señor. Amén. Eso es lo que podemos sacar o sustraer del nombre de Pérgamo, hermano. Amén. Estaba haciendo esta iglesia comprometida o casada, hermano, con doctrinas de hombres. Ahora, ¿qué era en sí la ciudad de Pérgamo? Dice que Pérgamo era la capital política de Asia, ubicada a 120 kilómetros al norte de Éfeso. Interesante, mire, estaba construida a unos 300 metros de altura, lo que esto permitía que esto fuera una fortaleza para ellos. Era una ciudad moderna, era de ese tiempo, era una ciudad que tenía un centro cultural y griego. Era un centro de educación, y dice que contaba con la biblioteca de ese entonces más grande de la época, porque tenía más de 200 volúmenes. Amén. Esta ciudad, hermano, era una ciudad que se dedicaba mucho al estudio. Había mucha gente griega, y era una ciudad, hermano, que estudiaba. Y una de las situaciones que ellos se sentían muy orgullosos es de tener la biblioteca del momento. En ese momento la biblioteca más importante, más grande. Por ahí un dato de la historia habla de que esta biblioteca, Marco Augusto o Marco Antonio, algo así, se la regala a Cleopatra. Entonces es interesante, hermano, ver de que en esa época había gente estudiosa, gente preparada. Esta ciudad, hermano, estaba influenciada por 4 sectas. Vamos a verlas más adelante. 4 sectas, pero que todas estas sectas al final eran manipuladas por magos, por astrólogos. O sea, había mucho tema, hermano, de brujería, había de magia, de temas de supersticiones. O sea, eso era el ambiente real en donde se estaba la iglesia de Pérgamo. Tenían un dios principal que adoraban a Zeus. Para ellos era el dios de dioses, el Dios que dominaba al hombre, que controlaba, que supervisaba. Era el Dios supremo para ellos.
¿sí? Adoraban a Júpiter, dice, y tenían un templo dedicado a Esculapio. Esculapio era el dios, hermano, de la curación, el dios de la medicina, y estaba esto, hermano, representado a través de una serpiente enrollada, lo que aún todavía los médicos utilizan, ¿verdad, hermano? Pero es interesante, hermano, que no era un tema científico en ese momento, sino básicamente estaba influenciado, dice la historia, a magia, a temas, hermano, de supersticiones y situaciones de esa manera. Por eso tenían ese templo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Para poder comprender por qué el Señor se presenta de esa manera, contra qué estaba peleando esa iglesia. Entonces podemos ver una iglesia que tenía que estaba dentro de un lugar donde había mucha cultura, donde había mucha educación. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. El tema es, hermano, saber que la educación es la que nos sirve, hermano, aquí en esta tierra para superarnos, etcétera. Pero tenemos que entender que eso no nos abre puertas, hermano, para irnos al cielo, ¿verdad? No nos van en la puerta del cielo, no nos van a decir cuántos doctorados. No. O sea, es interesante, hermano, no estoy diciendo que estoy en contra de, estudie, yo insto a los jóvenes que estudien, que se preparen, porque eso sirve solamente para esta tierra. Entonces, es interesante. Ahora, ¿cómo se presenta el Señor? ¿Cómo se presenta? Mire, qué interesante, porque habla de la iglesia, hermanos, que estaba donde Satanás tenía su trono. O sea, era si el Señor está diciendo de esa manera, imagínense, hermano, las batallas, no solo las batallas, sino las luchas, los movimientos espirituales, hermano, que esa iglesia contra qué estaba peleando. Por eso la palabra dice que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra potestados, principados, hermano, gobernadores de maldad y tantas situaciones espirituales que sin duda alguna en este lugar se estaban moviendo. Pero viene el Señor y se presenta de esta manera. En cada una de las iglesias se presenta de diferente forma. Y dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Miren, hermano, ¿cómo se presenta el Señor a esta iglesia? Como aquel que tiene la espada de 2 filos. Ahora, es interesante ver por qué el Señor se presenta de esa manera. ¿Por qué a la iglesia le dice que Él es el que tiene la espada de 2 filos, la aguda de 2 filos? Porque fíjese, hermano, que es interesante que en ese tiempo, hermano, dice que los gobernadores de cada una de las provincias, hermano, tenían 2 títulos, por decirle así. A un gobernador se le llamaba con juicio de espada y a uno se le llamaba simplemente gobernador. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era que los gobernadores que se les decía que era un gobernador con juicio de espada, era aquel que tenía el poder en su boca, en su mano, de decidir quién vivía o quién moría en su provincia. Era tal el grado que tenía de autoridad, hermano, que decía, este muere y no había juicio, no había nada, lo mataban. Entonces, estaban relacionados ellos con ese mover y decía, bueno, es aquel que tiene un juicio, aquel que tiene el poder. Dice que, hermano, los romanos usaban esta espada como una señal de autoridad, como una señal de juicio. Amén. En ese entonces también, hermano, es interesante que salen como arma del momento la espada de 2 filos, porque no se usaba de esa manera. Era una arma, hermano, que usaban los romanos en combate, que era cuerpo a cuerpo, hermano, pero cuando la diseñaron ya de 2 filos, era interesante que el nivel de penetración en el cuerpo era lo más profundo y hacía mucho daño y era capaz de esa espada de separar por la misma dinámica, por la misma forma que tenía esa espada. Entonces, hermano, era fácil para esta iglesia el poder concebir en su mente, amén, el poder entender de qué estaba hablando el Señor. Estaba diciendo, yo soy el que tengo la espada y el que tengo la autoridad, el que puedo emitir juicio, amén, el que puedo, yo te puedo examinar, yo te puedo juzgar, yo tengo la autoridad sobre tu vida. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Pero es interesante porque eso habla de la palabra. La palabra del Señor, hermano, es autoridad. La palabra del Señor es juicio.
Hoy es un juicio de bendición, un juicio de reconciliación, un juicio de acercamiento, hermano. Pero la palabra la tenemos que ver que hay consecuencias también. Amén. Por eso en Apocalipsis, usted da unas hojitas atrás, en el 1:16 habla cómo lo describe el apóstol Juan al Señor, cómo lo mira y dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su palabra es poder. Su palabra, hermano, es autoridad. Su palabra es juicio. Por eso, hermano, es interesante en el libro de Hebreos. Si usted se va conmigo al libro de Hebreos, es un texto muy conocido, 4:12. Ahí nos está hablando, hermano, de lo que es la palabra del Señor. Pero mire qué interesante, porque en sí, hermano, la espada que usaban los romanos era para, hermano, dice que entraba profunda, ¿sí? Y dividía por el estilo de la espada. Y entonces por eso el Señor les hace la alegoría o la figura o la comparación. Y en Hebreos 4:12 dice el Señor, hermano, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí puedo yo ver, hermano, si usted quiere tomarlo de esa manera, los 2 filos, los 2 ángulos. Yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Un filo, hermano, es que es viva. Y el otro filo es que es eficaz. Amén. Y estudiando un poquito, hermano, lo que es viva, es viva, dice que es vivencia, es vida, es viviente. Esa palabra es vida, hermano. Lo que el Señor viene. Por eso el apóstol Pedro en aquella oportunidad les dijo el Señor: ¿se quieren ir ustedes también? Señor, le dice Pedro, ¿y a dónde iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra que sale de la boca del Señor, hermano. Por eso el Señor le dice al enemigo cuando fue tentado: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esa es una palabra de vida, esa es una palabra que te alimenta. Hoy tú ya cenaste, ya almorzaste, los tiempos, hermano, y en Chapinlandia, ¿verdad, hermano? Que a veces hasta el cafecito con pan a las 10, cafecito con pan a las 4 o 5 de la tarde, hermano. Entonces ya nosotros ya comimos. Pero, hermano, lo que verdaderamente nos mantiene de pie y nos mantiene sólidos y nos mantiene vivos realmente es toda palabra que viene y que viene a edificar, a fortalecer tu espíritu, que viene a transformar, a exhortar, a corregir, a confrontar nuestra alma. Y aún más, hermano, la palabra del Señor es aún medicina para el cuerpo. Si no estoy mal, hay un salmo que dice: tus palabras fueron medicina a mi cuerpo. Aún la palabra, hermano, viene y edifica, sana, hermano. Mira, aquel centurión solo da la palabra, dijo, y mi siervo va a sanar. La palabra de Dios trae edificación, la palabra del Señor. Por eso, hermano, la palabra es vida y te va a dar fe y vas a ir creciendo en el Señor. Tu formación en el Señor va a ser cada día más a medida que escuches palabra del Señor, dice la Escritura. Entonces es viva y también y eficaz. Oiga, y eficaz habla de que es activa, que es operativa, dice la situación ahí. Pero fíjese que es interesante porque dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Pero para qué? Y dice: y más cortante que toda espada de 2 filos. 3 características que tiene la palabra: es viva, es eficaz y es más cortante. Les decía, esa espada que todos le tienen miedo hoy, en ese tiempo, ¿verdad? Que eran un invento, hermano, y que los romanos lo estaban usando, hermano, y que era temor cuando aparecían los romanos con esa espada, porque era peligrosa, hermano. Y el Señor les decía: esa espada es filosa, pero esa es cortante, pero la palabra, es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces el pueblo entendió cuál era el mensaje. Pero mira qué interesante. Y penetra. 1. ¿Qué función? Las características es que es viva y eficaz y cortante. Más cortante que toda espada. ¿Pero para qué? ¿Qué función? Para penetrar hasta el alma y el espíritu y separarlos. Lo profundo, esa espada, la espada literal era aquella que entraba a lo más profundo. Era tremenda.
Hermano, era un arma. Lo que ahora se le tiene miedo, que son las armas biológicas, ¿verdad? Que eso da pavor. En ese entonces, esa arma era el arma, hermano, de momento más peligrosa, más temida. Y dice, es capaz de penetrar y partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, qué poderosa, hasta dónde podía penetrar. Pero fíjese, hermano, que yo encontré otra versión y me llamó la atención esto. Escuche que dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. Y esa versión me impresionó, hermano. Porque es tan poderosa la palabra del Señor que va a entrar a lo más profundo de nuestra vida. Y nos va a poner de manifiesto, hermano, de lo que verdaderamente somos. Esta palabra de vida, esta palabra poderosa, hermano, es la que realmente desnuda nuestra vida delante del Señor. Y nos manifiesta que realmente somos. Y penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos. Mira, hermano. Hay pensamientos que creemos que solo nosotros los hemos pensado o lo sabemos que lo tenemos. No, hermano. Hay una espada de 2 filos que es la palabra del Señor, que llega hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, poniendo de manifiesto. Mire, sirve para manifestar, para sacar lo que hay en el corazón. Y demuestra lo que verdaderamente somos. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, cómo el Señor se presenta a esta iglesia, hermano, y hablando de que el Señor juzga. Si era en alegoría lo que pasaba, esos gobernadores tenían autoridad y juicio. Esto está diciendo que el Señor nos juzga a través de su palabra. ¿Y por qué, hermano? Porque esta iglesia era una congregación, hermano, que tenía doctrina apostólica. Amén. Pero que había permitido, que se había infiltrado y lo sabía y tenía conocimiento de lo que creían, de hombres, hermano, que tenían doctrinas fuera del orden. Doctrinas, hermano, amado, doctrinas de hombre. Amén. Entonces, hermano, se presenta esta iglesia, hermano, porque habla, hermano, el Señor dice, yo tengo esa espada, yo te puedo juzgar. Amén. Pero esa palabra, cuando hablamos de juzgar, nosotros hacemos rápidamente el razonamiento, hermano, que es un juicio de condenación. No, Él nos viene a juzgar. Él nos viene, hermano amado, a confrontar. Él nos desnuda y dice, tienes un abogado. Tienes la oportunidad de apartarte del pecado, dice la Escritura. Que el que confiesa, se arrepiente y se aparta, hermano, ese va a alcanzar misericordia. Entonces, ese era el tema de juzgamiento. Hoy estamos dentro de un juzgamiento de misericordia. Déjeme usted interpretarlo de esa manera. Podemos fallarle al Señor, pero arrepentirnos y hermano, apartarnos y vamos a alcanzar misericordia. Amén. Entonces, me llamaba a mí la atención porque hoy, hermano, debemos entender. Si quiere, váyase conmigo a Marcos primero, antes de seguir con lo que le quiero comentar. Váyase conmigo a Marcos, en su capítulo 7, hermanos. Marcos 7. 7:7. ¿Por qué le digo eso? Porque habían doctrinas de hombres, hermano, en esa iglesia. Había permitido, mire qué dice esta versión, el que tiene en la boca, dice, la espada aguda de 2 filos, te envía este mensaje, es esta versión. Sé bien que vives en la ciudad donde Satanás tiene sus tronos. Sin embargo, te has mantenido fiel y no me negaste ni siquiera cuando los devotos de Satanás llevaban al martirio a Antipas, mi testigo fiel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras, a mí me llamaba la atención esa palabra. Toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam, el que se le reveló a Balac
cómo destruir al pueblo de Israel atentando a entregarse a fiestas idólatras e incitando al pecado sexual. Bueno, entonces, ¿qué pasaba en esta iglesia, hermano? Era una iglesia que había permitido gente con otra doctrina. Y fíjese que, hermano, es interesante porque Marcos 7-9 nos dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amén. Dice, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, hermano, esta iglesia estaba cometiendo errores. Amén. Esta iglesia estaba teniendo ese inconveniente de que tenía gente, hermano, que retenía otra doctrina. Ahora, yo le voy a adelantar algo. Fíjese que es interesante cuando uno... ¿Y qué doctrina? Y a veces como que hay personas como que no comparten mucho. Mire, ¿y qué doctrina usted está practicando o qué le están enseñando? Y como que la gente dice, no, todo es del Señor. Y fíjese que es interesante porque encontré un concepto de lo que es doctrina. Y fíjese que dice que doctrina se compone de una serie de principios bien ordenados y estructurados, dice, los cuales dan forma a una manera de pensar y creer. Amén. Entonces, ¿qué es doctrina? Es un componente, es una serie de principios bien ordenados y estructurados, los cuales dan forma a una manera de pensar y creer. Entonces, hermano, la doctrina al final es aquella enseñanza que puede venir a la vida del Hijo de Dios. Amén. Pero una doctrina que puede, hermano, encaminar, enseñarnos o sacarnos, hermano. A mí me llama la atención porque, oiga lo que estuvimos leyendo en Marcos. Hermano, decía, ustedes están haciendo cosas, enseñando principios que no son de Dios. El principio del Señor, los principios, los mandamientos, ustedes los están dejando a un lado. Esta era ya otra enseñanza. Amén. Entonces, hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es la doctrina que nos están enseñando? Hoy debemos de tener mucho cuidado y vamos a estar hablando siempre un poquito de eso, hermano, porque va en los temas que estamos viendo. ¿Por qué, hermano? Porque tú tienes que ver qué es el conjunto de ideas, de principios, de estructuras que te están dando, porque eso te están haciendo, uno, pensar, que te están haciendo una manera de pensar. Y lógicamente al pensar vas a creer. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros hoy, mucho cuidado. ¿En qué nos estamos alimentando, nutriendo? Porque de eso vamos a nosotros a pensar y vamos a creer. Pero lo que estábamos leyendo, si quiere leámoslo otra vez en Marcos, porque me llama la atención, hermano, cómo el Señor le habla al pueblo y dice, pues en vano me honran. O sea, supuestamente, hermano, lo honraban, lo veneraban. Pero, hermano, cuando se enseñan otras doctrinas con mandamientos de hombres, ese es el tema. Cuando hay un mandamiento, cuando hay una regulación, cuando hay un principio, hermano, cuando hay un ordenamiento, esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Y ese es un mandamiento de hombre, que algo que le gusta al hombre. Hay problemas, porque dejando el mandamiento de Dios. Eso es lo interesante. La doctrina, la sana doctrina que va a la Escritura, es aquel que va a estar alrededor, hermano, del mandamiento de Dios. Que tiene a Dios como centro. Que tiene a Dios como base. Que vamos a atender las ordenanzas del Señor. Os aferráis a tradiciones de los hombres. Amén. Habla aquí de los lavamientos de los jarros. Mire, para ellos eso era lo más importante. Que lavaran bien los jarros, que lavaran bien esto, que se lavaran bien las manos, etcétera, hermano. Amén. Pero se habían olvidado de obedecer al Señor. Entonces, aquí nos dice en el 9,
que habían invalidado el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que estar hoy muy atentos, pidiéndole al Señor que se revele a nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda hablarnos, para poder comprender qué es la doctrina, porque ya vimos que la doctrina es la serie de principios bien ordenados y estructurados, lo cual nos da una forma de pensar y de creer. Si nos están enseñando incorrectamente, vamos a pensar y a creer incorrectamente. Amén. Y recuérdese, yo siempre le he dicho, siervo amado, amadas familias, usted es el que está decidiendo cómo puede vivir el evangelio. Usted decide a la manera de la escritura. Pero ¿cómo, hermano? Metámonos, instruyámonos para que podamos ser edificados. Amén. Bueno, así se presenta el Señor como el que tiene la espada de dos filos. Una espada cortante, una espada que trae juicio, una espada que tiene autoridad, que puede ejercer autoridad. Habla, hermano, de la espada, que es su palabra, espada de dos filos, cortante, viviente, poderosa. Esa es la espada del Señor. Ahora, como en todas las iglesias que hemos visto, después de presentarse, hermano, el Señor muestra. Mire qué misericordia, porque muestra, hermano, las virtudes. Amén. Muestra las cualidades de la iglesia. Y aquí, hermano, yo puedo ver tres virtudes que el Señor le dice. En las tres, hasta el día de hoy, a las tres les habla y empieza el Señor diciendo: yo conozco tus obras. Ahora, era una iglesia, no era una iglesia acomodada. Amén. Sabía que debía de trabajar, hermano, en la vida cristiana. Amén. Mire, a la iglesia de Éfeso, a la Esmirna, yo conozco tus obras, estoy enterado de tus obras. Y esta iglesia también no se escapa. Hermano, a esta iglesia le dice: yo conozco tus obras. Era una iglesia entonces que trabajaba. Mire, y sigue diciendo, váyase conmigo, estamos hablando, hermano, en el libro de Apocalipsis. Váyase conmigo, Apocalipsis 2:12, si no estoy mal. Mire pues, yo conozco tus obras. Y donde moras está el trono de Satanás. Mire, hermano, ¿qué le está diciendo, hermano, a esta ciudad de Pérgamo? ¿Y por qué le decías esto? Porque esta iglesia, hermano, esta ciudad, estaba bajo el imperio o bajo el dominio de 4 sectas. Hablamos un poquito. Y fíjese que estos personajes, hermano, esta ciudad tenía muchos dioses. Tenía el dios Cronos, el dios de la tierra, el dios del cielo. Hermano, tenía semidioses como Eros, Fobia. Hermano, tenía muchos dioses. Pero, hermano, habían 4 sectas que tenían el control de esa ciudad. Por eso el Señor les dice: ustedes están viviendo, hermano, donde está el trono de Satanás. ¿Y qué era, hermano? Fíjese que el primer dios que ellos adoraban, hermano, era Zeus. Era una secta, era un movimiento espiritual en donde, hermano, ¿cómo se llama? Adoraban a Zeus. Muchos dicen que era un altar que medía 70 metros de altura y era de mármol. Otros escritores dicen que la superficie era de 36 por 34, hermano. O sea, era un trono impresionante, hermano. ¿Sí? Dice, hermano, que ellos creían, hermano, que Zeus era el dios de los dioses. Le llamaban también el Señor del cielo. Amén. El Señor del cielo y de la tierra. También le llamaban a Zeus el padre de todos los dioses y de los humanos. Hermano, usted y yo sabemos que tenemos un padre, pero no era Zeus, ¿verdad, hermano? Sabemos que es Jehová de los ejércitos. Y este Zeus, hermano, para ellos representaban la divinidad suprema. Amén. Entonces, ellos creían, hermano, que en su mano estaba el destino del género humano, lo que los protegía, hermano, que los vigilaba. Por eso el Señor se refería y decía: ahí tienen un trono y ahí es el trono de Satanás. Ahí se manifiesta. Imagínense, hermano, que cómo el Señor espiritualmente miraba a esa ciudad.
Todos miraban el trono, etcétera. Estaba leyendo parte de la historia y dice que desde muy temprano empezaban a hacer sacrificios y ese trono se mantenía siempre con mucho humo, porque eran constantes los sacrificios que se le hacían. ¿Por qué? Porque ellos creían que era el padre de los dioses y de los humanos. Esa era una rama, por eso el Señor dice, tú habitas donde está el trono de Satanás. 2. Tenían, hermano, otro dios que ellos adoraban, otra secta, hermano, y la secta era la secta de Esculapio, ¿sí? Este era el personaje o el dios que ellos, hermano, adoraban, era el dios que le rendían, hermano, un culto y era el dios de la medicina. Amén, de las curaciones, cuyo símbolo era una serpiente, lo que ya dijimos. Pero, hermano, lo que a mí me ha llamado la atención es que no es un tema científico. La medicina no es mala. Pero aquí, hermano, la base de todo este movimiento, hermano, de este culto hacia este Dios, era la magia. Amén. Eran supersticiones, eran situaciones, hermano, que hay que tener mucho cuidado, hermano. Amén. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque hay cosas que se nos pueden representar de una manera, pero el fondo es hechicería, es brujería, hermano. Mire tantas cosas hoy que se hablan todavía, que niñitos con cositas rojas y curan de ojo. Yo, hermano, eso creo fehacientemente y con certeza en mi corazón, que esos son puros movimientos, hermano, de situaciones fuera del orden de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque creo, hermano, según lo que podemos ver a la luz de la Escritura y a la historia que nos habla, de que ese era un movimiento de magia. Era un movimiento, hermano, fuera de Dios, ya que tuvieran un Dios y lo adoraran, hermano. Eso ya está fuera de los parámetros bíblicos. Tenían otra secta, hermano. Imagínense, tenían un Dios que creían ellos que era el que tenía los designios de todos. Tenían un Dios que lo adoraban para que lo sanara. Y mire, Afrodita. Había esa secta ahí de Afrodita, que era la diosa de la belleza. Imagínense, hermano, eso nos habla de vanidad. Y esos espíritus, hermano, todavía están. Dese cuenta hoy, hermano, en el mundo, cómo ha tenido auge, por ejemplo, la rama de la ciencia, de la medicina, de la cirugía plástica. Y no estoy hablando del tema de reconstrucciones, por temas, hermano, de accidentes y de tantas cosas. No, lo que ha tomado auge, más auge, es, hermano, situaciones de estética, ¿verdad? Hoy, hermano, la prioridad es el cuerpo, la cara, el cuerpo, hermano, ciertas partes, hermano. Ya parece que a los hombres les pueden poner los six packs, hermano, tantas cosas, poner, quitar, hermano. Eso es un culto simple y sencillamente a la vanidad. Era el Dios de la belleza, del deseo, del amor y del sexo. Vaya, yo le voy a decir algo, hermano. ¿Cuál será realmente el sentir, el pensamiento de esta gente que se quiere poner o se quiere arreglar el cuerpo o ciertas partes del cuerpo? Es que quiero tener una autoestima. ¿Será que es eso, hermano? ¿O va un espíritu de sexo, va un espíritu de deseo, hermano? Realmente eso es lo que está moviendo. Y mire, por eso, hoy todavía sigue. Mire, este Esculapio todavía, hermano, hay mucha magia, hay mucha brujería, hay mucha santería, tantas situaciones, hermano. La famosa magia blanca, que esto, hermano, son situaciones que están fuera del orden de Dios. Y Dionisio era otra secta, hermano, otro movimiento fuerte, que era el dios del vino. Imagínense, había vanidad, había magia, había brujería y había vino. Y dice que Dionisio era el dios del vino, el dios de la alegría, de la vegetación y del protector del teatro, dice. Entonces, dése cuenta cuál era realmente el mover que había en esa ciudad. ¿Por qué lo comentamos, hermano? Para poder comprender realmente la magnitud. Y hoy nosotros no estamos fuera de estas situaciones porque esto, hermano, que había era un tema espiritual. Este tema, hermano, lo tenemos que abordar porque eso es lo que el enemigo está utilizando hoy. No hay hoy vanidad, hermano. No estará ese espíritu de Afrodita, hermano, en el mundo, hermano, la diosa de la belleza, del deseo, del amor, del sexo. Amén.
Tenemos que ir viendo esos aspectos, hermano. Mire, el Dios del vino, hermano, de la alegría. Y si alguien no toma algo, no está alegre, hermano. No. Nuestra alegría es el gozo del Señor. Esa es nuestra fortaleza, hermano. Entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque el Señor le dice, tú habitas. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. Mire, ¿qué había? Un tema, hermano, que a un Dios le decían el Padre de los dioses. Había magia, había brujería. Había, hermano, una diosa de la belleza, del deseo sexual, etc. Y ahí, hermano, podríamos hablar de lujuria, hermano, de tantas situaciones. Había vino, había habitación, había protector del teatro, hermano, tantas situaciones. Ahora, ¿por qué el Señor le dice eso? Estando todo esto, estando el trono de Satanás allí, que dice la Escritura, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Ay, hermano, ¿se da cuenta usted los temas espirituales, los moveres espirituales que habían en ese entonces, hermano? Pero el Señor le dice aquí, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Amén. Mire cuánto tropiezo, cuánta lucha, cuánta batalla tendría esta iglesia, hermano. Pero el Señor le dice, guardas fielmente. Esta iglesia de Pérgamo, hermano, estuvo dispuesta ¿a qué? A mantenerse en el Señor. No negó la fe, no negó, hermano, su adoración. No, hermano, no se desvirtuó aún, hermano, teniendo una adoración fuerte a las tinieblas, hermano. Aún, hermano, llegaron a tener mártires en esa iglesia. Ahí habla, hermano, de Antipas. Antipas es la única vez que se habla en la Biblia, hermano. Es la única vez que se menciona y habla y relata que fue un cristiano fiel, un cristiano que guardó su fe, hermano, y que lo llegaron a traer, hermano, y lo torturaron hasta matarlo. Entonces, aquí nos está hablando, hermano, ¿de qué? De gente, hermano, de una iglesia, hermano, que se guardaba, una iglesia que aprendió que en medio de todas las circunstancias y todo lo adverso que podía venir, hermano, se mantuvo fiel. Siempre, oiga, hermano, siempre va a haber un rebaño, un remanente fiel. Siempre el Señor guarda, hermano. Y yo espero que usted y yo podamos ser de ese remanente, del remanente fiel, que nos guardemos. Oye, hermano, todo lo que hemos estado viendo que las iglesias tenían, nosotros estamos expuestos. Hoy es el ataque a nuestra vida. Amén. Hoy, hermano, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Porque debemos recordar que el Señor es el que viene, hermano amado, y el que nos va a juzgar con, hermano, su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy cuidado. Amén. Bueno, sigamos. Ahora, ¿cuál era el defecto? ¿Qué es lo que el Señor le decía a esta iglesia? Aquí dice la Escritura, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lo primero, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta versión me gusta mucho porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras. Hermano, ¿no se ha dado cuenta que esa palabrita está muy de moda? La tolerancia. Hay que tolerar. En otras palabras, ¿sabe qué están diciendo? Hay que tolerar el pecado. Si algo abomina el Señor es el pecado. ¿Sabe qué está hablando aquí, hermano? De mezclas. Pero oiga, dice, toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam. ¿Pero qué era esa doctrina? El que le reveló a Balac
cómo destruir al pueblo de Israel atentando a entregarse a fiestas idolátricas e incitando al pecado sexual. Miren, hermano. Y fíjese que vuelve a tomar la palabra y dice doctrina de Balaam. Ahí tienes a los que retienen. Y retener, hermano, es echar mano, guardar, abrazar, aferrarse. Hermano, aquí estaba esta gente en la iglesia. Pero esa gente que estaba ahí, parte de esa gente, hermano, retenía la doctrina de Balaam en su vida. Ahora, fíjese que, ¿qué era la doctrina de Balaam? Y me puse a investigar, hermano, y encontré un concepto muy interesante y se lo quiero compartir. Dice que la doctrina, ¿qué es la doctrina de Balaam? Es la enseñanza que con toda intención busca que se violenten los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. Hermano, mire, cuando yo empecé a ver eso, yo me asusté. Yo dije, Señor, es una enseñanza. Por eso, hermano, yo le he dicho, nosotros los ministros somos los primeros filtros. Usted debe de estar apercibido. Porque si usted está recibiendo una enseñanza incorrecta, esa enseñanza, hermano, lleva la intención. Si usted se le está enseñando, hermano, si alguien está enseñando a alguien que violente los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, hermano, lo único que está llevando a ese pueblo es para que esto sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. A mí me impresionó este concepto, hermano, esta definición de la doctrina de Balaam. Porque si usted se recuerda, hermano, ¿qué fue la doctrina de Balaam? ¿Sí? Es una doctrina de hombres. Y al final, hermano, algo que debemos nosotros entender es, tenemos que cuidarnos mucho de las mezclas. Porque eso es lo que viene la doctrina de los hombres. Hacer cosas del Señor, pero con medios o con mecanismos o con formas humanas. Introducir pensamientos humanos a través de ciertas cosas espirituales de Dios. Y esas mezclas son abominación al Señor. Váyase conmigo, y aquí anoté, hermano, Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí nos está enseñando la Escritura que usted y yo tenemos que aprender a retener la doctrina. ¿Pero qué doctrina? La sana doctrina, la verdad de Dios. Amén. Ahora, a mí me llama la atención, hermano, porque vamos a ver muy rápidamente qué fue lo que pasó. Dice, hermano, que la doctrina de Balaam fue la que le reveló. Oiga, eso dice esta versión. Que toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam. El que le reveló a Balac cómo destruir. O sea, hay doctrinas de destrucción. Hay doctrinas que van a servir de tropiezo. Hay enseñanzas, hay ideas. Y eso es lo que usted y yo debemos de aprender hoy. Y fíjese que usted lo va a encontrar en Números, capítulo 22, hermano, váyase conmigo para ir entendiendo un poquito más. Y en Números 22 nos habla de la historia o del relato bíblico, hermano, de lo que le pasó a Balac. Balac era un rey y Balaam era un profeta. Pero dice la Escritura en el verso 22, del 5 en adelante, si quiere leamos del 1 en adelante. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac dijo a Zippor, que era entonces el rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Bor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos
de su pueblo para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Mira, hermano, qué interesante. Aquí nos habla la historia de este Balac. Era un rey de Moab. Usted sabe que los moabitas era un pueblo que no tenía pacto. Eran los enemigos del pueblo de Dios. Y este rey Balac supo, hermano, lo que el pueblo de Israel había hecho con los demás enemigos. Y tuvo temor. Y mandó a traer a un profeta. Mire, hermano, qué tremendo. El ministerio profético es muy delicado. Porque el ministerio profético, hermano, te puede llevar a una verdad o te puede llevar a una mentira. Si es, hermano, un tema profético falso, porque eso tenemos que hablar hoy. No todos los que se dicen son profetas de Dios. Amén. Entonces, aquí está hablando y me llama la atención porque habla y le dice: ven, maldice al pueblo. Hermano, si era un profeta de Dios, hermano, no se hubiera ni siquiera prestado. Vinieron gente, hermano, vino gente a él y dice que traía presentes y le mandó a decir: te puedo llenar lo que quieras de plata, te puedo dar lo que quieras de plata, pero maldíceme este pueblo. Y mira, hermano, y el Señor se le aparece esa noche, bien interesante, le dice, y el Señor preguntándole a este hombre, ¿verdad? Porque el Señor lo sabe todo. Oye, le dice: ¿y quiénes son esos hombres que tú tienes allí? Hermano, ese hombre no hubiera, hermano, déjeme entender así, ese hombre no hubiera permitido que esos hombres pernoctaran ahí con él. ¿Cómo vienen ustedes a pedir que yo maldiga al pueblo de Dios si el pueblo de Dios es bendecido? Yo no puedo hacer eso. ¿Saben qué? Váyanse mejor. Todavía les dice: quédense y voy a preguntar al Señor a ver qué me dice. Bueno, y el Señor se le aparece: ¿y quiénes son esos hombres? Entonces él le dice: son enviados por el rey, etcétera, etcétera, para que maldigan. Pero mire qué interesante, porque el Señor le dice: no los puedes maldecir, porque el pueblo de Israel es un pueblo bendito. Y se va con ese mensaje. Y hermano, y vuelven a mandarlo a traer, así que al final, hermano, trae un llevar de situaciones, hermano, y empezaron a bombardear la vida de Balaam, el profeta. A tal extremo, hermano, que empezó y llegaba, y cuando iba a maldecir, hermano, al pueblo de Dios, Dios le daba un mensaje: yo voy a ir, decía, y a ver qué me dice el Señor. Hermano, si el Señor le iba a decir que le iba a bendecir siempre a su pueblo. Amén. Entonces, hermano, ¿qué estoy diciendo? La doctrina de Balaam es aquella enseñanza que va a servir de tropiezo para el pueblo, para apartarse. ¿Por qué? Porque fíjense, en el 24:4 nos habla la escritura. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vino a la visión del Omnipotente, caído por abierto los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Aquí empieza, hermano, ¿a qué? A bendecir. Eso fue el mensaje que le dio el Señor. Bueno, pero ¿qué pasó, hermano? Se fue este hombre. Y ahí fue donde la burrita le habla, ¿verdad, hermano? Yo le voy a invitar para que usted lea el capítulo 22 de Números. Es bien interesante, hermano, cómo la burrita le habla. Dice que el Señor le permitió a la burrita hablar. Y le dice: ¿por qué me estás pegando? 3 veces me has pegado. Si yo soy la que te llevo y te traigo, ya estoy acostumbrada, te conozco. Mire qué mensaje que le da la burrita. Pero el ángel, hermano, se le aparece con una espada, hermano, mata, y lo quería matar. ¿Por qué? Porque vio, dice la escritura, hermano. Dice el 32: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Se había contaminado. Él empezó a hacer: y si yo dijera algo, y si el Señor me cambiara, me van a dar todo este oro, hermano. Mire, nos habla un poquito por el tema del dinero, hermano.
Amén. Es aquel que cambia, hermano, las verdades de Dios por otra cosa. Y eso no tiene precio. Fíjese, hermano, si usted se va a dar cuenta por qué se dice que la doctrina de Balaam, hermano, es un movimiento de dinero, un precio de dinero. Fíjese que en segunda de Pedro, váyase conmigo a segunda de Pedro. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, en el tema del dinero, hermano, eso es bíblico. Usted tiene que ofrendar, usted tiene que diezmar, usted tiene que aportar. Si se le es revelado, esa es decisión suya. Uno nada más enseña. Yo le he dicho, el evangelio es revelado, no es impuesto, no es obligado. Lo que usted va a hacer en el evangelio es revelado. Usted tiene que dar, hermano. Yo sé que todo eso, pero tampoco podemos caer en el otro extremo que es solo dinero. Porque ¿qué fue lo que pasó? Hermano, aquí nos habla, hermano, porque un día estuvimos hablando en iglesia hace rato, hermano, de las bienaventuranzas o cómo ser bendecido en el tema de las finanzas, ordenando las finanzas, algo así se llamaba el tema, y hablábamos qué era la ofrenda, qué significaba la ofrenda, qué beneficios había al ofrendar. Hablábamos del diezmo, si solo era para el pacto antiguo, si estaba para el pacto actual, hermano, y está vigente. Hay textos, hermano, que amparan, ¿verdad? Pero como le digo, este es solo una enseñanza. Si usted lo quiere hacer, qué bueno. El que va a ser bendecido es usted. Amén. El que va a recibir usted las bendiciones es usted. La palabra dice, yo voy a reprender al enemigo, al devorador, etc. Esas son situaciones suyas, hermano. Hemos tenido testimonios fehacientes, hermano, que el enemigo quita por otro lado. Y a veces quita más. Entonces, usted debe de entender y pedir al Señor que se le sea revelado, hermano. Amén. ¿Por qué le decía yo eso? Porque también hay movimientos, hermano, que solo dinero y solo dinero. Entonces, se empiezan a cambiar las cosas. Y no importa que la gente se esté tropezando con tal, y no se le corrige, no se le enseña, hermano, con tal de que siga dando, y tampoco eso es lo correcto. En 2 de Pedro, capítulo 2, en su versículo 15, dice la escritura: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, él amó un premio. Amén. Y eso es, hermano, hoy, hermano, el tema. Recuérdese que cuando el Señor, la última tentación que él tuvo en el desierto, adórame, y yo te voy a dar todo esto. Si postrado me adoré, yo te voy a dar todo. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque hay un premio de la maldad. Amén. Y mire, ¿qué dice Judas? Váyase conmigo al libro de Judas. Capítulo 1, versículo 1. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces nos habla de lucro. Ahora, ¿qué fue, hermano, realmente lo que pasó en el pasaje que estábamos viendo en Números? Este profeta no pudo maldecir al pueblo de Dios. ¿Sí? No pudo maldecir. Pero, hermano, reveló, mostró, amén, le reveló a Balac cómo destruir al pueblo. Y hermano, y usted lo puede leer en Números 31, 16. Amén. Porque en el capítulo 25 nos habla de Números, hermano, y dice, y entonces el pueblo, aquí dice, moraba Israel, dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor al furor de Jehová, se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y mire, hermano, empieza un tema de juicio. Pero, ¿quién le dio la idea a Balac? Balaam. Porque en el 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam,
ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en el tocante, dice, con Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Ahora, es interesante, hermano. Por eso yo, hermano, le digo una vez más, tenemos que tener mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado con la doctrina. Amén. Porque hay doctrinas de hombres, hay doctrinas, hermano. Y entonces al final Balaam influyó en los israelitas para adorar y fornicar. Y eso trajo como consecuencia que el Señor, hermano, se encendiera en su ira y hubiera un castigo. Entonces, en otras palabras, el pueblo de Israel se debilitó. Y aparentemente Balac, hermano, había tomado fuerza o había ganado, había empezado a ganar la batalla. Pero mire, hermano, el Señor no pierde una sola batalla. Y más adelante, hermano, usted lo va a leer, que mueren los reyes. Y ahí muere también Balaam. Es interesante, hermano. Entonces, ¿qué trato de decir yo en esta hora, hermano amado? Tenemos que cuidarnos, porque ¿cuál es la doctrina de Balaam hoy en las iglesias? Porque eso es lo que tenemos que ver. Esta doctrina, había gente, hermano, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Pérgamo. Había un mover, había gente que retenía esa doctrina. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti, toleras. Le dice en esta versión, a los que persisten en la doctrina de Balaam, como quien dice, sabían que practicaban, que tenían esa enseñanza, que tenían esas prácticas y los toleraban. No tenga, qué bueno, hermano, siga así, hermano. No, hermano. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos. Oye, a ver, y esta versión dice, ¿cómo destruir al pueblo de Israel? Entonces tenemos que entender cuál es la esencia de la doctrina. Porque dice, entregándose a las fiestas idolátricas e incitando al pecado sexual. Hermano, debemos de tener mucho cuidado con toda aquella enseñanza. Hermano, por eso esa palabra a mí no mucho me gusta, de tolerar. En las iglesias, hermano, no se debe tolerar el pecado. Debemos de mantenernos. Por eso me llamaba la atención que es la doctrina de Balaam, dice un escritor, enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, justicia, la justicia divina y los principios de santidad. En nuestras prédicas, en nuestros, hermano, en nuestras enseñanzas, no tienen que estar siempre, hermano, alrededor de la santidad, de la justicia divina. Y deben de estar, hermano, basados en el decreto, en los decretos del Señor, en la palabra, en su fundamento, hermano. Si no estamos teniendo esa enseñanza, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque sigue diciendo eso, para que esto sirva de tropiezo. ¿Qué? El desvirtuarnos, el salirnos, hermano. Eso nos va a conllevar, hermano, a que nosotros podamos tropezar. Amén. Entonces, hoy, hermano, como iglesia de Cristo, nosotros debemos examinar nuestra vida. Porque tenemos que ver cómo estamos viviendo. Tenemos que escudriñar verdaderamente nuestra vida y pedirle al Señor, muéstranos que esa espada de dos filos, por eso se presentaba. Porque el Señor miraba y conocía lo que había en el corazón de la gente. Y decía, yo tengo la autoridad y los juzgo. Y sé qué es lo que hay dentro del corazón de ustedes. Y aquí esta versión dice, yo conozco tú, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí dice pecados sexuales. Cuidado con eso, hermano. Con eso no se juega. El Señor nos ha llamado a tener una vida, a buscar. Y me gustaba mucho lo que decía nuestro pastor general hace unos días. Decía, la santidad. Y la santidad no es que seamos santos, pero que el Señor le revele a usted, decía el hermano Angelito. Que el Señor le muestre qué es, cómo debe de andar usted en la santidad. Amén. Entonces, hermano, Dios nos está llamando hoy. Mire,
¿Por qué habían pecados sexuales? Hermano, tenían a la diosa Afrodita. Tenían, hermano, a Dionisio, al dios del vino, en ese mover de Pérgamo. Eran esas influencias. Y hoy, hermano, esos mismos espíritus se están moviendo. La maldad ha crecido. Y tenemos que tener nosotros, hermano, la madurez para permanecer. Porque el Señor abomina las mezclas. No podemos mezclar, hermano. No podemos mezclar, hermano, lo santo con lo profano. No podemos, no se puede. Entonces tenemos que buscar que el Señor nos ayude, nos fortalezca cada día más, hermano, para que nosotros podamos mantenernos y retener la doctrina del Señor. Y que nosotros al final, hermano, podamos decir que nos hemos mantenido fieles. ¿Cómo nos vamos a mantener fieles, hermanos? Teniendo comunión con el Señor, intimidad con el Señor, pero creo yo también, hermano, que es teniendo una sana doctrina en nuestras vidas. Amén, porque ese es el alimento. Por eso decía, ¿qué es doctrina? Es una serie de principios bien ordenados y estructurados para los cuales dan forma a una manera de pensar y de creer. Amén. Entonces, esos eran los parámetros en donde estaba la iglesia de Pérgamo. Amén. Hasta aquí vamos a dejar el estudio. Vamos a seguir viendo que también había otra secta, y podríamos decir otros pensamientos, otra doctrina, que era la doctrina de los nicolaitas. Vamos a estudiar un poquito, hermano, lo que es la doctrina de los nicolaitas y cuál era, hermano, al final el mensaje que el Señor le da, hermano, que le iba a dar el maná de vida. Amén. Era una iglesia que iba a ser fortalecida en el Señor. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Hay necesidades, por favor. Hay una necesidad en la familia Martínez. Hay con el hermano Germancito. Oremos, por favor. Yo sé que cada uno en los momentos de intimidad con el Señor podemos clamar y ponemos a los hermanos que han estado con alguna necesidad. El Señor conoce, los bendecimos. Saludamos a todos los hermanos. Mira, hermano Selvin, conectado de la iglesia central. Hermano, hermoso el video que hicieron con alabanza, qué bendición, ha sido de mucha bendición para nuestra vida, lo bendecimos. Y hermana Carlita, puedo ver hermano Josué, bendiciones, hermana Evelyn, a las nenas, a todos, hermano, una bendición especial. Vamos a quedar despedidos, vamos a orar. Y hermano, recordándoles, mañana a las 8 de la noche hay culto de damas. Mañana vamos a tener nuestro culto de damas y hermano va a estar predicando hermana Gaby. Amén, ella va a estar a cargo mañana del culto de damas, así que haga lo que tenga que hacer y a las 8, no solo las hermanas, sino los hermanos nos podamos conectar, va a haber un momento de alabanza, de adoración, va a compartir, hermano, disponga, hermano, ese tiempo para buscar el rostro del Señor. Amén, así que vamos a quedar despedidos, vamos a orar. Y yo sé que el Señor tiene cosas grandes para su pueblo. Dios no lo ha dejado, no lo ha desamparado, hermano. Lo ha tenido en la palma de su mano. Vamos a orar, Padre, en esta noche. Te damos gracias porque eres grande, porque eres maravilloso, Señor. Yo te pido en esta hora que tú, Padre amado, bendigas a cada uno de mis hermanos. Hay necesidades. Ponemos, Señor amado, esa necesidad, esa petición de nuestro hermano Germancito y de su familia delante de ti. Obra con amor, obra con misericordia, Señor amado. Y así ponemos las diferentes necesidades de tu pueblo. Por favor, obra, Señor. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios clemente, un Dios compasivo. Gracias porque has tenido el cuidado de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ir a descansar y sabemos que tu ojo sigue cuidándonos, Señor, que tu misericordia sigue ahí, que tu amor y tu gracia permanecen. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Quedamos despedidos. Mañana a las 8 de la noche nos volvemos a conectar para alabar y glorificar el nombre. Culto de damas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan muy buena noche.